En esta ocasión vamos a ver los términos semejantes y los polinomios. Para ello vamos a hablar de la multiplicación como suma iterada, la potenciación como multiplicación iterada, vamos a ver qué es un término algebraico y vamos a ver cuando dos términos son semejantes. La multiplicación como suma iterada. Resulta que si tenemos 4 más 4, pues sí sabemos que es 8. Pero otra forma de verlo es recordar que al sumar dos veces el mismo número, lo que estamos evocando es la multiplicación, es decir, 2 por 4 por definición es 4 más 4 dos veces. Conclusión, 4 más 4 es igual a 2 por 4, supremamente fácil. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 7 más 7? Pues estamos sumando al 7 con el mismo dos veces. Por tanto, esto va a ser igual a 2 por 7. Y así podríamos continuar con muchos otros ejemplos. Esta idea la podemos generalizar a través de las variables y escribir x más x, o sea, un número cualquiera sumado con el mismo. En ese caso, eso será igual a 2 por el mismo número. Como ya sabrán, no se usa el por como una x al lado de otra x por obvias razones, pues se podría uno confundir. Entonces, en lugar de eso, vamos a escribir que x más x es igual a 2 por x, pero la multiplicación entre el número y la x la vamos a entender al superponer, o sea, al poner juntitos a ambos, al número y a la variable. Listo, supremamente fácil. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si sumamos 4 más 4 más 4? Es decir, el 4 sumado con el mismo 3 veces. Pues lo que estamos aquí diciendo es la definición de la multiplicación como suma iterada. Sumar el 4 con el mismo 3 veces es lo mismo que decir 3 por 4. Análogamente, si sumamos 7 con el mismo 3 veces, entonces lo que estamos encontrando, lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, es de la multiplicación 3 por 7. Y así podemos seguir con muchos ejemplos de tres números sumados con ellos mismos. Ahora, si esta idea la llevamos a la generalidad, ¿qué estaríamos diciendo? Pues que tomamos un número y si lo sumamos con él mismo tres veces, sin importar cuál sea ese número, el resultado va a ser lo mismo que 3 multiplicado por ese número. ¿Y qué pasaría si sumamos el mismo número 5 veces? Ah, eso sería 5x. ¿Y si lo sumo 10 veces? Ah, eso sería 10x. Pues entonces, en general, tenemos que si sumamos un número con el mismo n cantidad de veces, entonces eso va a ser igual a n, el número n, la cantidad de veces que lo sumamos, multiplicado por la x. Supremamente fácil. Bueno, en este punto hay que indicar que la construcción la hemos realizado para n número natural. Sin embargo, esta misma idea se puede generalizar a los enteros y además cabe definir expresiones nx con n cualquier número real. Pero por ahora, para construir el concepto, nos basta con esta idea que tenemos acá. Bueno, pero esto está muy fácil. ¿Qué pasaría si nos preguntamos, por ejemplo, a qué sería igual 2x más 3x? Pues bueno, miremos. Si tenemos 2x más 3x, sabemos que 2x es la definición de multiplicación como suma iterada, es x más x dos veces. Y a eso le queremos sumar 3x. Pero es que 3x por definición de multiplicación de suma iterada es x más x más x tres veces. Bueno, y entonces en total, ¿qué tenemos? Pues tenemos que estamos sumando a las x 1, 2, 3, 4, 5 veces. En conclusión, tenemos que 2x más 3x es 5x. ¿Y qué hubiese pasado si aquí fueran 10x y aquí 200x? Pues podríamos haber hecho toda la extensión, todo el larguero, pero al final veríamos que todo el trabajo consistiría solamente en contar las 10x más las 200x, o sea, sumar 10 más 200 y ponerle un x. Esto quiere decir que en general, si tenemos que a es un número cualquiera, b es un número cualquiera y x es una variable, para sumar a x con bx, lo que hacemos es sumar los numeritos y poner la x. Miremos, aquí por ejemplo el a era 2, el b era 3. Y entonces para sumar 2x con 3x, ¿qué hicimos? Dejamos la x acá y sumamos
2 más 3 es igual a 5, o sea, A más B. Vamos a ver unos ejemplos. 8x más 7x. Según lo que acabamos de ver, eso sería igual a 8 más 7 y ponemos la x. Pero es que 8 más 7 es igual a 15. Entonces, 8x más 7x es igual a 15x. Bueno, y si tenemos 3m menos 7m, como ya dijimos, la construcción, la fórmula, funciona para cualquier valor real. Entonces, procedemos sin miedo. 3m menos 7m sería 3 menos 7, los números, y ponemos la letra al final, la m. Y 3 menos 7 es igual a menos 4. Conclusión, 3m menos 7m es igual a menos 4m. 2 caritas felices más 6 caritas felices. ¿Cómo así? ¿No tenían que ser siempre letras? Pues se acostumbran a usar letras, pero en realidad lo que estamos haciendo es una generalización. Entonces, teóricamente aquí puede venir cualquier símbolo o incluso cualquier expresión. Entonces, miremos, 2 caritas felices más 6 caritas felices. Eso sería igual a, bueno, coloco aquí lo que está, la expresión de la que estamos hablando, la que generaliza, la que no tiene número. Y cogemos los números, el 2 y el 6, y los sumamos. 2 más 6, caritas felices. Pero es que 2 más 6 es igual a 8. Entonces, 2 caritas felices más 6 caritas felices son iguales a 8 caritas felices. Muy bien, ahora, ¿y podemos colocar fraccionarios? Claro que podemos colocar fraccionarios. Entonces, 2 tercios de un cuadrito más 3 cuartos de un cuadrito. ¿A qué sería igual? Ah, bueno, colocamos el cuadrito y escribimos 2 tercios más 3 cuartos. Sumamos como fraccionarios, no lo voy a hacer acá, pero recuerden que se hace en carita feliz. Y resulta que 2 tercios más 3 cuartos es 17 doceavos. Cuadrito. Entonces, 2 tercios de cuadrito más 3 cuartos de cuadrito es igual a 17 doceavos de cuadrito. Así, una conclusión que podemos sacar de esto es que recordemos que la X simboliza una generalidad. No es un objeto fijo, no es un objeto ahí muerto. La X está simbolizando algo general, o mejor dicho, la generalidad se suele representar con una X. Pero también es posible que en esa generalidad aparezcan otras cosas, caritas felices, cuadritos, o incluso una combinación de muchas de ellas, muchas variables, muchas X, muchas Y, muchos cuadritos. Ejemplos como eso los vamos a ver en un momentico. Pero antes de eso vamos a hablar de la potenciación como una multiplicación iterada. Y se van a dar cuenta que es muy parecido, funciona muy similar a lo que acabamos de hacer con la suma. Supongamos que tenemos 4 por 4. Al igual que en la suma, no quiero que piensen en el número 16, sino que recuerden que si multiplico un número por el mismo, eso me define una operación matemática llamada la potenciación. De esta manera, 4 por 4, el 4 multiplicado por el mismo dos veces, por definición es el número 4 elevado a la 2, elevado a la cantidad de veces que se estaba multiplicando. Listo, análogamente, ¿qué sería 7 por 7? Como es un número multiplicado por el mismo dos veces, eso sería igual a 7 elevado a la 2. Y así podríamos continuar con otros ejemplos. 8 por 8 es 8 a la 2, 1000 por 1000 es 1000 a la 2. En general, si tengo a la x multiplicada por ella misma dos veces, eso sería simplemente x al cuadrado o x a la 2. Muy fácil, como vemos, la potenciación como multiplicación iterada es muy parecida a la multiplicación como suma iterada. Sigamos mirando ejemplos parecidos a los anteriores. ¿Qué pasa si tenemos 4 por 4 por 4? O sea, el 4 multiplicado por el mismo 3 veces. Claro, eso va a ser igual a 4 elevado a la 3 o elevado al cubo, también se lee. ¿Y qué pasa si tenemos 7 por 7 por 7 3 veces? Sí, eso sería igual a 7 elevado al cubo o elevado a la 3. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos, no sé, 19 por 19 por 19 es 19 a la 3. En general, si tenemos x por x por x, eso va a ser x elevado a la 3. Llevando esta misma idea, podemos afirmar que si tenemos x por x por x n veces, o sea, la x multiplicada por ella misma n veces, o mejor aún, cualquier variable, cualquier expresión, cualquier cosa multiplicada por ella misma una cantidad n de veces, se podrá escribir como esa variable, esa cantidad, esa cosa elevada a la n.
Ahora, de la misma forma que hicimos con la multiplicación como suma iterada, vamos a ver unos ejemplos de la potenciación como multiplicación iterada. Entonces, ¿a qué sería igual x al cuadrado por x al cubo? Miremos, tenemos x al cuadrado por, fíjense que esta x es un poquito más flaquita que esta es un por, no es la variable, x al cubo. Pues bien, sabemos que x al cuadrado es x por x y la estamos multiplicando por x al cubo, que es x por x por x. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos la x que se multiplica muchas veces. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces concluimos que x al cuadrado por x al cubo es igual a x a la 5. Imposible no acordarse de la situación similar que veíamos en la multiplicación como suma iterada, ¿cierto? Bueno, pues análogamente tenemos que x a la n por x a la m va a ser igual a x elevado a la n más m. Y para entender esto qué significa, vamos a aclarar primero algo. Esta fórmula funciona para valores de n y m reales, aunque la ilustración la hayamos hecho solo para números naturales. Es un hecho que se puede demostrar, pero que no vamos a hacer en este video. Entonces, si tenemos cualquier cosa elevada a un número, multiplicada por esa misma cosa elevada a otro número, o podría ser el mismo, podemos decir que eso es igual a esa cosa de la que estamos hablando, elevada a la suma de estos dos números. Miremos algunos ejemplos. ¿A qué sería igual x elevado a la 8 por x elevado a la 7? Eso sería igual a x elevado a la 8 más 7, a la suma de los exponentes, lo cual sería x elevado a la 15. ¿Y a qué sería igual m al cubo por m a la menos 7? Pues sería igual a m elevado a la 3 menos 7. Es igual a m a la menos 4. Claro, 3 menos 7 es igual a menos 4. Otro ejemplo. Bueno, este que está como medio raro, miremos. X más y elevado al cuadrado por x más y elevado a la 6. ¿Pero qué es eso de x más y? Pues ahorita vamos a hablar en un ratico de qué es ese x más y. Por ahora, no le prestemos atención a lo que hay acá, puesto que esto no es más raro que una carita o que un cuadradito. Tenemos algo, cualquier cosa, elevada a la 2, multiplicada por algo, cualquier cosa, elevada a la 6. Entonces, según acabamos de ver, esto sería igual al algo, a esta cosa, elevada a la 2 más 6. ¿Por qué? Porque era ella a la un número por ella a la otro número. Entonces, eso va a ser igual a ella a la suma de los exponentes. Y eso daría evidentemente x más y elevado a la 2 más 6 que da 8. Miremos nuestro último ejemplo de esta sección. Cuadradito elevado a la 2 tercios por cuadradito a la 3 cuartos. Como vemos que es algo, en este caso un cuadradito, elevado a un exponente, multiplicado por ese mismo algo a otro número, a otro exponente, entonces dejamos el algo, el cuadradito, y sumamos los exponentes. Eso sería igual al cuadradito a la suma de los exponentes, se suman como fraccionarios, lo cual daría 17 doceavos. Recordemos que los fraccionarios se suman en carita feliz. En conclusión, la potenciación como multiplicación iterada se comporta muy parecido a la multiplicación como suma iterada. Mucho cuidado con confundirlas porque he visto estudiantes que al preguntarles cuánto da x más x me responden x al cuadrado. Ahora, todas las propiedades que hemos visto han sido de suma o multiplicación de una variable con ella misma. Pero ¿qué pasa en situaciones como esta, en donde hay una suma de dos variables que son diferentes? Pues en general no es posible realizar operaciones como x por y o x más y. Si estas dos variables son diferentes, no las voy a poder ni sumar ni multiplicar. Por lo que se suele simplemente dejarlas indicadas e intentar seguir con las generalizaciones. De esa manera podemos analizar expresiones en donde la potenciación y la multiplicación indicadas, o sea, como están acá, que no se efectuaron, se encuentren presentes. Como por ejemplo la expresión 3x al cuadrado por y. Aquí podríamos detenernos a filosofar y pensar que la x se multiplicó por ella misma dos veces, dando lugar a 3x al cuadrado, que luego tocaba multiplicarla por la y como son diferentes, entonces no se pudo realizar la multiplicación, se dejó indicada. Y esa expresión tuvo que sumarse con ella misma 3 veces. Mucha información para esta simple expresión, ¿no les parece? Dejando a un lado esas reflexiones, tenemos simplemente 3x al cuadrado y. Podemos también tener otra combinación de multiplicación y potenciación en la expresión 5m al cubo n a la 7.
Y a estas multiplicaciones indicadas también es posible agregarle sumas indicadas, como por ejemplo 3x al cuadrado y más 5m al cubo n a la 7. Aquí tenemos multiplicaciones indicadas y sumas indicadas. Por supuesto, también es posible tener solo sumas indicadas sin multiplicaciones indicadas. Con el término indicado me refiero a que no se realiza la operación, solamente la escribimos. Y es justamente a partir de estas ideas que podemos definir lo que en álgebra se conoce como término. Entonces, decimos que un término es una expresión que tiene potenciaciones y multiplicaciones indicadas, pero sin sumas, como por ejemplo 3x al cuadrado y o m al cubo n a la 7. Vemos que no hay sumas indicadas. Importante eso, en un término no hay sumas indicadas. ¿Y eso qué quiere decir o qué implica? Bueno, lo que pasa es que las sumas indicadas son justamente lo que separa a los términos. Sabemos cuántos términos hay dependiendo de cuántas sumas indicadas hayan. Por ejemplo, consideremos la expresión algebraica 3x al cuadrado y más, ojo, aquí está lo importante, más 5m al cubo n a la 7. Decimos que esta expresión tiene dos términos. ¿Cuáles son los dos términos? El primero sería 3x al cuadrado y, el que está justo antes del más, y el segundo sería 5m al cubo n a la 7, el que está justo después del más. Cada más me va a separar en un término. Ahora, miremos por ejemplo x más y menos z. ¿Cuántos términos habrán? En este caso vamos a tener tres términos. El primero, el que está antes del más, o sea la x. El segundo, el que está después del más, o sea la y. Y el tercero, el que está después, bueno, aquí era un menos, puse un más. Me disculpan por favor, que sería el z. Recordemos que cuando yo digo sumas indicadas, estoy también contemplando este menos, pues este menos es la suma de y con el menos z. Listo, ahora que sabemos identificar cuántos términos tiene una expresión algebraica, vamos a ver cuáles son las partes de un término. Al coeficiente de un término se le llama parte numérica del término. El coeficiente es el numerito que está aquí antes de las letras, es decir, a este numerito se le va a llamar pues parte numérica. ¿Cómo más se le podría llamar? Y a todo el resto de cosas, las variables y los exponentes, se le va a llamar parte literal. Por ejemplo, miremos el término 3x al cuadrado y. En este caso tenemos que el 3 va a ser la parte numérica del término y x al cuadrado y va a ser su parte literal. Si miramos 5m al cubo n a la 7, el 5 va a ser su parte numérica y m al cubo n a la 7, todo esto va a ser su parte literal. Ahora, si miramos a la x, vemos que no tiene número. Podríamos pensar que no tiene parte numérica, pero no. Recordemos que aquí siempre hay un 1, por aquello de la tabla del 1. Entonces, la parte numérica de la x va a ser 1 y la parte literal, x. Análogamente, parte numérica de y1, parte literal y, e igual con la z. Y así vamos construyendo poco a poco esa teoría, esas expresiones, esos nombres que rodean a lo que se conoce como término. Otra idea importante es la clasificación que se le puede hacer a una expresión algebraica dependiendo de su cantidad de términos. Para ello vamos a mirar la siguiente tablita. Pensemos en una expresión algebraica que tenga un solo término. En ese caso a la expresión se le llama monomio. Cuando tiene dos términos, ¿cómo será? Ah, bueno, pues es que mono significa uno. Recordemos algo como monógamo, una sola pareja, monoteísta, un solo Dios, etc. Entonces, si tenemos dos, ¿cuál es el prefijo? Sí, señores, sería bi. Entonces, una expresión que tenga dos términos se conoce como binomio. Y si tiene tres, trinomio, ¿cómo más? Bueno, y de ahí en adelante, si tienen más de 3, 4, 5, 6, 7, etc., se le va a llamar polinomio. Vale aclarar que para algunos autores, 2 o 3 también es polinomio. Es decir, si tiene dos términos, le podemos llamar binomio o polinomio. Si tiene 3, trinomio o polinomio. Pero todos concuerdan que más de 3, 4, 5, 6, etc. se le va a llamar polinomio. Para finalizar, vamos a hablar de los términos semejantes. ¿Qué es eso de los términos semejantes y qué tiene que ver con esto que hemos dicho? Pues bien, ya sabemos que no se pueden sumar dos cosas diferentes. Por ejemplo, x más y es un binomio, tiene dos términos, uno acá, otro acá. Sé que son dos porque están separados por la suma. Y sé que esto se debe dejar indicado, es decir, no puedo realizar esa suma.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la expresión x al cuadrado y al cubo z sumada con x al cuadrado y al cubo z? Pues es que ya hemos dicho en este video varias veces que cuando decíamos que x más x era igual a 2x, no nos referíamos exclusivamente a la letra x, nos referíamos a la idea que algo sumado con eso mismo daba dos veces algo. Y notemos que esto es un algo con muchas variables dentro, pero es un algo que se está sumando con el mismo. Entonces, así como cuadrito más cuadrito era igual a 2 cuadrito, pues parece lógico pensar que x al cuadrado y al cubo z más x al cuadrado y al cubo z sea igual a 2x al cuadrado y al cubo z, pues este es exactamente igual a este, y sumar dos cosas iguales da dos veces esa cosa. Hasta aquí uno podría pensar que para sumar dos cosas ellas tienen que ser iguales. Sin embargo, eso tiene un problema. Porque es que pensemos en la siguiente expresión. Supongamos que tenemos 2x al cuadrado y al cubo z más 3x al cuadrado y al cubo z. Parece lógico pensar que eso sea 2 más 3, o sea 5, x al cuadrado y al cubo z. Y de hecho no sería difícil comprobarlo, bastaría con escribir x cuadrado y al cubo z más x cuadrado y al cubo z dos veces, hacer lo mismo con este tres veces y al final nos damos cuenta que eran 5. Pero eso nos genera un pequeño problema, porque es que en esta ocasión los dos sumandos no eran exactamente iguales. ¿Por qué no? Es que este tenía un 2, en cambio el otro tenía un 3. Por eso no podemos decir que para sumarlos deben ser iguales. Bueno, pero si eran como parecidos por lo menos. O en otras palabras, eran semejantes. De esa manera, con esa motivación, podemos concluir dos cosas. La primera, la definición de términos algebraicos semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? ¿Qué partes tenían que tener iguales y qué partes podían ser diferentes? Bien, las partes que tenían que ser iguales eran las partes literales y las partes numéricas podían ser diferentes. ¿Y eso para qué fue que lo hicimos? Pues eso lo hicimos para poder sumar dos términos que tengan esa condición. ¿Y cómo se suman? Pues las partes numéricas las sumamos y después de eso simplemente escribimos todo lo que fuera su parte literal. Vamos a ver unos ejemplos para poner en práctica lo aprendido. En nuestro primer ejemplo quiero que miremos estos dos términos y concluyamos si son o no semejantes. Para eso sabemos que debemos comparar sus partes literales y que las partes numéricas no nos interesan, en el sentido que pueden ser diferentes. Entonces, primer término tiene x cuadrado, segundo tiene x cuadrado, y cuadrado, z, z. Vemos que sus partes literales son idénticas y por tanto estos dos términos son semejantes. Segundo ejemplo, x al cuadrado yz y x al cuadrado zy. En este caso vemos que las dos partes literales no son idénticas, en el sentido que este término tiene yz, mientras que este término tiene zy. Sin embargo, recordemos que estos son multiplicaciones indicadas y que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, la multiplicación es conmutativa, por tanto yz es lo mismo que zy. En otras palabras, estos dos términos también son semejantes. 3x al cuadrado y 3xy al cuadrado. Vemos que las partes numéricas son iguales, pero eso no tiene nada que ver con que sean semejantes. Nos debemos concentrar en las partes literales. En cuanto a las partes literales, vemos que ambas tienen xy y xy, pero esta x está elevada al cuadrado, mientras que esta x está elevada a la 1. No tienen el mismo exponente. E igual sucedió incluso con la y. Esta está elevada a la 1 y esta está elevada al cuadrado. Para que sean semejantes, las partes literales deben ser iguales, es decir, las variables tendrían que estar elevadas al mismo exponente, todas. Si este es x al cuadrado, este x también debería estar al cuadrado, e igual con la y. En otras palabras, estos dos términos no son semejantes. Ahora miremos cómo sumar términos semejantes. Primer ejemplo, 3x al cuadrado y cuadrado z más 5x cuadrado y cuadrado z. ¿Cómo hacemos para sumar eso? Pues como ya vimos, estos dos son semejantes, entonces piensen que tenemos aquí un gran cuadrito y aquí otro gran cuadrito. 3 cuadritos más 5 cuadritos, ¿cómo los sumamos? Dejamos el cuadrito al final y sumamos sus partes numéricas. Es decir, las partes literales las dejamos acá quieticas y sumo las partes numéricas. Respuesta, 8x al cuadrado y cuadrado z. Siguiente ejemplo, x al cuadrado yz más 2x al cuadrado zy.
Vemos que los dos términos son semejantes, por la situación que habíamos dicho antes. Este orden acá no nos interesa. Entonces, ¿cómo hacemos para sumarlos? De nuevo, la parte literal, vamos a pensar que es un gran cuadrito y la vamos a escribir aquí idéntica como estaba. Pueden escribir YZ o pueden escribir ZY, eso no importa. Y vamos a sumar sus partes numéricas. La parte numérica del segundo término está claro que es 2. ¿Y cuál es la parte numérica del primer término? Si aquí no hay parte numérica es porque hay un 1, por aquello de la tabla del 1. De esta manera, 1 más 2, 3. Y escribimos la parte literal. Y así finalizamos nuestra introducción a los términos semejantes, los cuales serán necesarios para poder aprender a sumar y restar polinomios. Y claro, como en matemáticas todo es constructivo, ambas cosas serán necesarias para multiplicar y dividir polinomios. Nos vemos en una próxima ocasión.